Así es de que el día de hoy quisiera compartirles un tema muy sencillo. De hecho, los últimos mensajes que he estado compartiendo han tenido que ver con el tema de nuestra identidad, quiénes somos. Y esto es bien importante entenderlo con la Escritura, porque hoy en día, dentro de toda la gama de creencias, pues de momento uno ya no sabe qué es, ¿verdad? Hace poco les comentaba que cuando le preguntaron a mi hijo acerca de nosotros, de qué éramos, y él dijo, pues son como judíos. Obviamente él entiende una parte, no del todo, de la Escritura, y pues lo que le resulta más parecido, eso él dice. Pero cuando usted le pregunte, ¿verdad?, ahora cuál es su fe, su creencia, qué es lo que pueda decir. Anteriormente pues simplemente decíamos cristianos, pero ahora nos damos cuenta de que el cristianismo tradicional pues está muy lejos de lo que realmente es Yeshua, el Yeshua de la Biblia. Y el día de hoy, pensando en un pasaje que es muy conocido y está en Mateo capítulo 15, si leen conmigo por favor, en este pasaje de Mateo 15, del verso 21 al 28, hay una historia conocida del encuentro de Yeshua y la mujer cananea, que como sabemos era una mujer extranjera. Y dice así la Escritura, si usted lo tiene por ahí, comparta su Biblia. Saliendo Yeshua de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, y ese es el versículo al que quiero llegar, léalo conmigo. Él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Yeshua dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, en este pasaje conocido sabemos, ahora por el contexto de lo que hemos entendido del contexto de nuestras raíces en la fe hebrea, entendemos por qué el Señor se mostró un tanto descortés con esta mujer. Y digo, no entendemos por qué incluso pues al hacer la alusión de que no es lícito poner el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, entendemos, y ya lo hemos explicado antes, que era una de las maneras de decirle a la gente que no pertenecía al pueblo de Israel, perrillos. Amén. Y era pues algo muy despectivo, ¿no?, para poner triste o enojado a cualquiera. Pero lo cierto es que en el versículo 24, cuando aquella mujer le ruega por un milagro, el Señor le dice: no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ahí es donde entendemos que la misión de Yeshua fue precisamente venir a ese pueblo. Pero la pregunta es: ¿quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Por algún tiempo, dentro del cristianismo tradicional, escuchamos muchas enseñanzas y prédicas en donde se entendía que las ovejas perdidas no eran sino cualquier persona pecadora que, respondiendo al llamado de Dios, se arrepintiera, se bautizara y con eso se integraba a la iglesia. Entonces, las ovejas perdidas podría ser cualquier persona que escuchara el llamado, se arrepintiera y formara parte de la iglesia, quien considerábamos éramos esas ovejas perdidas. Sin embargo, hoy entendemos que el contexto de este pasaje no nos da para interpretarlo de esa manera, porque en otro mensaje yo ya comentaba, no es que exista la iglesia aparte del pueblo de Israel, no hay otro pueblo más que el pueblo de Israel, y lo demostramos con muchos pasajes en un mensaje, ¿verdad? En ningún lugar encontramos que el Señor haya dicho: vine para rescatar a las ovejas perdidas de Israel y además a los gentiles. No existe tal cosa.
Pero bueno, entendiendo esto de quiénes son las ovejas perdidas, tendré que remitirme a un pasaje que está en 2 de Crónicas, capítulo 13, versículo 5, porque aquí es donde encontramos una promesa que Yahweh dio a David. Sabemos que David, ¿verdad?, fue el más importante rey de Israel, porque tuvo un corazón conforme al corazón de Yahweh. Y en 2 de Crónicas, capítulo 13, verso 5, encontramos esta promesa del reino que fue ofrecido para David y todos sus descendientes, y por cierto iba a ser un reino eterno. Así es de que, si ya lo tienen por ahí, vean lo que dice 2 de Reyes, capítulo 13, verso 5. 2 de Crónicas, perdón, sí, cierto. 2 de Crónicas 13, 5. Y vean lo que dice esta escritura. ¿No sabéis vosotros que Yahweh, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Y esto nos hace entender que es el momento cuando el Eterno le entrega a David un reino que le denomina el reino de Israel, pretendiendo que sería para siempre. Y aquí utiliza la palabra olam, que significa eterno, o sea que no iba a tener un cumplimiento temporal, sino por toda la eternidad, a él y a su descendencia, su simiente. Y sabemos que de la descendencia de David, ¿quién viene? ¿Quién es el heredero de ese reino? Yeshua, ¿sí? Y dice que fue bajo pacto de sal. Debemos de saber que en el tiempo de la antigüedad, los pactos de sal se hacían para garantizar que lo que ahí se comprometía no había forma de romperlo o de anularlo. Cuando dos partes querían hacer un compromiso que fuera seguro y que no tuviera manera de romperse, lo hacían utilizando la sal. Era una señal de que eso era un pacto bien establecido. De tal manera que cuando nuestro Padre hace esa promesa con David y su descendencia bajo un pacto de sal, significa que para él y su descendencia sería la promesa del reino eterno. Y sabemos que de ahí viene Yeshua, de la casa de David. Entonces ahí estaba la promesa. Ahora, ¿qué pasó? Sabemos que David recibió el reino y fue prosperado, pero después de él Salomón fue donde empezaron por ahí los problemas, porque Salomón, aunque tuvo un corazón lleno de sabiduría, porque fue lo que él pidió, sin embargo, el contrapeso fueron las muchas mujeres paganas, ¿verdad?, con las que él hizo alianza. Y dice la Escritura que desviaron su corazón, de tal manera que él terminó desviándose de los mandatos de Yahweh. Vemos en 1 de Reyes capítulo 11, quiero que vayan conmigo 1 de Reyes capítulo 11 para ver cómo esa promesa del reino eterno dado a David y a todos sus descendientes comenzó a tener dificultad, porque toda promesa del Señor tiene condiciones. Esta semana mi esposa decía que una de las cosas que hemos perdido en perspectiva es que vemos a nuestro Padre como un Santa Claus, ¿verdad?, al cual le podemos pedir y exigir y esperamos que Él haga las cosas, pero nosotros no entendemos que las promesas de Dios son condicionadas. Nosotros nunca decimos, bueno, tenemos que cumplir los mandatos que Él estableció para podernos hacer acreedores a sus promesas. Y usted va a encontrar en toda la Escritura que todas las promesas que ha hecho nuestro Padre están condicionadas, y sobre todo están condicionadas a la obediencia. Y esa es la parte que no nos gusta. No nos gusta obedecer simplemente. Por ahí hace poco escuchaba una persona, ¿verdad?, que viene de este cristianismo actual, donde hacen decretos. Yo decreto que lo que yo digo se va a cumplir. Y casi como tomando el papel de Dios, ¿verdad? Yo digo que se haga y Dios me lo tiene que hacer, porque ¿y de dónde acá, verdad? Entonces vean lo que dice 1 de Reyes, para ver lo que pasó ya en el tiempo de Salomón. 1 de Reyes 11,
del versículo 9 al 13. Y dice, y se enojó Yahweh contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Yahweh, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiera a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Yahweh. Y dijo Yahweh a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Vean lo que dice ahí. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Yahweh suscitó un adversario a Salomón, Hadad, edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Y ahí, bueno, viene toda una historia de cómo de los siervos de Salomón se rebelaron, y todo porque él se olvidó del pacto y de cumplir pues los mandamientos de Yahweh. Entonces aquí entendemos cómo, a pesar de que hubo una promesa de un reino eterno para David y su descendencia, esta estaba condicionada a que ellos guardaran el pacto, las leyes, los mandamientos y estatutos. Y esto siempre va a ocurrir. Dios no establece un pacto donde Él ofrece un beneficio sin nada a cambio. Y eso lo debemos de entender, porque el día de hoy, repito, estamos tan acostumbrados solo a recibir y pedir y exigir, pero no estamos dispuestos a obedecer. Amén. Amén. De tal manera que, bueno, ya en el tiempo de Salomón y por la desobediencia de él, Yahweh le dijo que iba a arrebatarle el reino. Solo le iba a dejar una tribu. Y aquí podemos entender cómo, aún con la misericordia, producto de la fidelidad de David, dijo, no lo haré en tu tiempo, sino a tu hijo le quitaré 10 tribus y dividiré el reino. Y esto, bueno, se cumplió. Podemos leer ahí mismo en el capítulo 11 del verso 29 en adelante cómo fue que ocurrió esto. Ahí primero de Reyes 11 del 29 al 32 dice: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos 2 solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, que ahora entendemos que era un talit, un manto, dice, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Yahweh, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Y ahí tenemos cómo fue Jeroboam a quien se le dieron 10 de esas 12 tribus. ¿Sí? Bueno, entonces hasta aquí vemos cómo se dividió el reino. Estamos siguiéndolo. Es algo que conocemos en la historia. Entendemos cómo la desobediencia de Salomón trajo consecuencias sobre su hijo Roboam, que también fue rebelde, ¿no? Entendemos que él tuvo la oportunidad de mantener las tribus, pero ya estaba establecido. Él simplemente se dejó guiar por la influencia de sus amigos jóvenes, quienes le sugirieron que fuera más severo que Salomón, y obviamente el pueblo no quiso, y fue ahí donde perdió 10 de las 12 tribus. Ahora, a partir de ahí es donde entendemos que comenzó a dividirse el pueblo en las 2 casas. ¿Se recuerdan cuáles son? La casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Israel quedó al norte con 10 tribus bajo el reinado de Roboam, y teniendo como capital, ¿se recuerdan cuál fue la capital del reino del norte? A ver, ¿quién dijo yo? Samaria, muy bien. Y en el sur quedaron las otras tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, bajo el reinado de Roboam, y teniendo como capital, ¿qué ciudad?
A ver, Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén. Y como dice ahí la escritura, el Señor dijo, y esa es la ciudad que yo elegí. Así es de que aquí tenemos ya las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Ahora, por ahí he encontrado muchas opiniones en internet donde se hace énfasis a la diferencia que hay entre decir un judío, el pueblo judío y el pueblo de Israel. Para muchos es lo mismo, ¿verdad? Hoy en día, cuando no se entiende este contexto histórico, muchos dicen judío, israelita, pues es lo mismo. Y no tienen muy en claro la diferencia. Nosotros entendemos que no es lo mismo, ¿verdad? Y esto no se enseña en ninguna denominación evangélica, desde luego. Porque ahí lo que se enseña, bueno, en estos pasajes, ¿verdad?, es bajo otro entendimiento. Ahora, aquí vemos cómo es crucial para poder entender cuál es nuestra identidad como pueblo de Dios, es esto que ocurrió hace 2800 años y cómo trasciende hasta el día de hoy la división de las tribus. De tal manera que entendemos que no es lo mismo decir judío que decir israelita. Amén. ¿Por qué? Porque bueno, los judíos provienen de la casa de Judá, de las dos tribus del sur, y los israelitas provienen de la casa de Israel, las 10 tribus del norte. Entonces, aquí nos queda ahora más claro esta cuestión histórica, pero que tiene una gran trascendencia, y para algunos puede ser como la columna vertebral del entendimiento de toda la escritura, ¿verdad? Porque si nosotros decimos con quién nos identificamos, algunos de raíces hebreas, ¿verdad?, se nos juzga de que ustedes ya son judaizantes, quieren hacer a la gente judía. Bueno, pues ni tantito, ni podríamos hacerlo, porque no nos identificamos con los judíos, sino en todo caso con la casa de Israel. Bien, porque sabemos que en la historia, bueno, lo acabamos de ver ahorita, las 10 tribus del norte se le dieron a Jeroboam, y vamos a entender qué fue lo que hizo Jeroboam, ¿verdad? En Primero de Reyes 12, vamos a leer Primero de Reyes 12, él recibió entonces las 10 tribus del norte, estableció como capital Samaria, y a la casa de David solamente se le dejaron las 2 tribus, Benjamín y Judá, teniendo como capital Jerusalén al sur. Ahora veamos qué hizo Jeroboam cuando recibió las 10 tribus, y vean lo que dice Primero de Reyes 12 del 25 en adelante. Entonces reedificó Jeroboam, así que en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de ahí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino de la casa de David. Fíjense bien qué fue el pensamiento de él. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí, dice, tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también, dice, casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiestas solemnes en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. De tal manera entonces que vean, ¿cuáles fueron los pecados de Jeroboam? ¿Qué fue lo que él hizo que obviamente disgustó a nuestro padre y quebrantó la ley? Bueno, en primer lugar, por el temor a perder las 10 tribus que había heredado, porque ¿dónde estaba el lugar de adoración? ¿Dónde estaba el templo? En Jerusalén. Entonces ellos tenían que ir al sur para adorar en el lugar establecido, y él dijo, capaz de que allá se queda,
y los vuelvo a perder. Entonces voy a establecer dioses y un lugar distinto de adoración. Y así fue lo que hizo. 2 becerros, estableció 2 lugares donde ofrecer sacrificios. Y algo más, estableció sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. De tal manera que los levitas, al ser hechos a un lado dentro de su oficio sacerdotal, que solamente para esa tribu se había establecido, se enojaron y dijeron: ya no tenemos lugar aquí en la casa de Israel. ¿Y a dónde cree que fueron a parar los levitas? A la casa de Judá, al sur. Dijeron: acá nos quedamos. De tal manera que al final no fueron 2, fueron 3 tribus realmente: Benjamín, Judá y la tribu de los levitas, los que oficiaban en el templo. De tal manera que hubo cuando menos 3 pecados de Jeroboam. 1, establecer lugares distintos de adoración y con dioses que eran los becerros. Número 2, cambiar el sacerdocio. Ya no eran sacerdotes levitas, sino ahora sacerdotes que él tomó dentro del pueblo para ofrecer sacrificios. ¿Y cuál sería el tercer pecado? Dice que estableció fiestas, como diciendo: bueno, ya van a tener las suyas, nosotros vamos a hacer las nuestras. Y estableció fiestas en diferentes días y con diferente propósito que Dios no había establecido. Ahora, yo me pregunto, ¿qué tanto de eso, de esos mismos pecados de Jeroboam, habremos cometido nosotros en el tiempo? Pues todos. Porque vea, hasta hace poco que nosotros pudiéramos enseñar lo de las fiestas bíblicas, ¿cuáles eran nuestras fiestas? Cristianas. Navidad, ¿qué otra? San Valentín, porque todos eran San, ¿verdad? Con que fueran San ya eran cristianas. La Pascua, que obviamente no tiene que ver con Pesaj, que es otra cosa. Eran como que imitaciones o sustitución de las fiestas bíblicas. Y capaz que también lo demás, ¿no? Lugares de adoración, otra cosa, días distintos y costumbres distintas. El Jesús grecorromano, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con el Yeshua hebreo. Entonces, yo digo, esta misma situación que hizo Jeroboam para tener feliz al pueblo y retenerlo, es lo mismo que hoy en día el cristianismo ha hecho, ¿verdad? Porque ¿cuál fue el propósito de Jeroboam de cambiar todo? No perder el poder sobre el pueblo y retener a la gente con mentiras. Y eso fue lo que hizo. Y retuvo a las 10 tribus, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? De tal manera que hoy estamos entendiendo que esos pecados de Jeroboam hoy en día los seguimos reproduciendo de alguna manera. De tal manera que, bueno, eso es parte de lo que hoy estamos tratando de volvernos y no caer en lo mismo, ¿no? De tal manera que, bueno, esas santas convocaciones hoy las debemos celebrar bíblicamente, de acuerdo al Levítico. Y bueno, tenemos entendido hoy, ¿verdad?, que muchas cosas que no habíamos comprendido, ahora las estamos comprendiendo gracias a nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? De tal manera que, bueno, ahora, debido a estas celebraciones paganas y sustituir el sacerdocio de los levitas para otra gente y cambiar los lugares de adoración y todo lo demás, la idolatría, que fueron los 3 principales pecados de Jeroboam, pues sabemos que también hubo consecuencias. ¿Y cuáles fueron? Bueno, el Eterno también se enoja, producto de los pecados de Jeroboam, de tal manera que él mueve el corazón del rey asirio, quien en el año 721 invade la casa de Israel. Y luego de una leve oposición, se los lleva cautivos a Asiria, de donde nunca más la casa de Israel, o también llamada Efraín, regresa. Y sabemos que de ahí, bueno, fue el exilio, donde pues ellos terminaron mezclándose entre las naciones, primero con los asirios. Obviamente al ir a Siria tenían sus dioses, sus fiestas, se fueron ellos, vamos a decir, influenciando por todas estas naciones paganas, hasta que terminan perdiéndose entre las naciones. Amén. Hasta aquí vamos bien. Entonces el pueblo de Israel, esas 10 tribus,
se pierden en el exilio después del año 721. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en nuestro tiempo? Volviendo al pasaje, ¿verdad?, de Mateo, donde el Señor Yeshua dijo: yo he venido a traer de nuevo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora entendemos a cuáles se refería. Pero antes de eso quiero que lean conmigo Génesis 48 del 17 al 20, que es por cierto un pasaje que se utiliza en el Shabbat para bendecir a los hijos, porque tenemos ahí como Jacob, Génesis 48, adoptó a los hijos de José, ¿se recuerdan? Cuando él regresa y se da cuenta que José sigue vivo y todavía alcanza a estar con él por varios años, y antes de morir le hace que traiga a sus hijos, que eran todavía niños, para bendecirlos y de alguna manera adoptarlos como parte de sus hijos, y obviamente repartirles la bendición. Del verso 17, Génesis 48, 17 al 20, vea: pero viendo José que su padre, dice, ponía la mano derecha sobre la cabeza ¿de quién? De Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, porque ¿quién era el mayor? Manasés. Entonces la bendición de primogénito, la mano derecha le correspondía a él, y aunque él se lo puso ahí, ¿verdad?, Manasés a la derecha, el otro, Jacob cruzó los brazos. Vean qué significado tiene esto ahora. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pero pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Vean. Y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendeciré a Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín, como a Manasés. Y puso a Efraín antes que Manasés. Ahora, ¿qué relevancia tiene esto? Y vean, esto venía desde los orígenes de la fundación del pueblo de Israel. Puso en primer lugar a Efraín antes que a Manasés. Ahora, esto no lo podríamos comprender bien si no viéramos la traducción en hebreo, porque aquí en muchas Biblias, cuando dice ahí en el versículo que leímos ahorita, donde dice que de él nacerían multitud de naciones, así se traduce. Realmente esa frase en hebreo es melogoyim, que significa plenitud de gentiles. Plenitud de gentiles. Es cierto entonces que de los lomos de Efraín vendría todo lo que llamamos la gentilidad, ¿verdad? La plenitud de los gentiles, que aquí se traduce como multitud de naciones. ¿Y cuáles son esas? Bueno, aquellas que se empezaron a reproducir cuando la casa de Israel se pierde entre las naciones. De ahí se convierte esta promesa en algo real, ¿verdad? De ti, dice, de Efraín, será tan multiplicado que de ellos vendrá la plenitud de los gentiles. Amén. Lo estamos entendiendo, ahí se cumplió. De tal manera que con este trasfondo importante podemos entender por qué Jeroboam fue elegido para gobernar las 10 naciones, las 10 tribus, perdón, siendo que él era de la tribu de Efraín. Él era descendiente de Efraín, Jeroboam. Y teniendo ya él una genética mixta, porque entendemos que los descendientes de Efraín y Manasés también, ¿verdad?, tenían ya una mixtura. De José, pues eran hebreos, pero de la mamá de ellos, ¿quién era? Una egipcia, Senat, ¿verdad?, que obviamente pues tenía sus creencias paganas por ser una egipcia, de tal manera que ya los hijos de José ya tenían esa mixtura, de tal manera que cuando esta profecía, ¿verdad?, la bendición de Jacob sobre ellos, dice: yo sé lo que estoy haciendo, y no te preocupes, dice, van a ser muy grandes, de ellos van a salir plenitud de gentiles. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, vea, la escritura no se equivoca,
todo está tan precisamente ya establecido, que luego dice uno, ¿cómo coincidió eso? Para que al final, bueno, esas 10 naciones se perdieran entre las naciones y surgiera lo que es la plenitud de los gentiles, las 10 tribus esparcidas. Ahora, esto es lo que conocemos ahora pues como la casa de Israel o también la casa de Efraín, y es la plenitud de los gentiles. Ahora, es ahí donde entendemos cuando Yeshua dice, yo he venido solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De tal manera que con el destierro de la casa de Israel a Siria empezó en ese cautiverio lo que es la gentilidad. Y de ahí es de donde Yeshua sigue llamando a formar su pueblo. Amén. Que no somos distintos a Israel. Y alguien dirá, bueno, no sabemos, hoy en día los pueblos de siglos atrás se han acrecentado, hay gente que se pone a investigar apellidos para ver si de alguna manera conecta con la nación de Israel. Pero no tenemos ni siquiera que hacer eso porque entendemos que somos parte de las ovejas perdidas que están regresando. Porque vea, con esto voy a terminar, hay una promesa en toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento estaba la promesa que Dios haría retornar a su pueblo. Es cierto que también la casa de Judá fue cautiverio Babilonia, pero después de 70 años regresaron y ahí se quedaron. Ellos no se confundieron entre las naciones, de tal manera que nosotros no somos judíos porque es la línea, las 2 tribus que más se conservaron. Pero sí somos parte de Israel que se perdió entre las naciones, entre los pueblos paganos, y de ahí nos está llamando nuestro Padre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero que vean conmigo finalmente algunos pasajes donde la promesa del retorno de la casa perdida de Israel estaba establecida. De tal manera que podemos fácilmente justificar en la Escritura el por qué nuestro tiempo Yeshua está despertando esa nueva identidad dentro de los pueblos, dentro de las mismas denominaciones cristianas. Estamos despertando a una nueva conciencia de que cristianos no era nuestra identidad principal, no, somos de la casa de Israel. Amén. Esa es nuestra verdadera identidad. Y quiero que lean conmigo Deuteronomio 30, del 3 al 4, porque desde entonces vemos cómo Moisés había establecido que si el pueblo obedecía, iba a ser bendecido, pero si llegaba a desobedecer, iba a ser castigado y disperso entre las naciones. Pero a pesar de eso, tenía una promesa de restauración. Y vemos aquí Deuteronomio 30, del 3 al 4, si ya lo tiene, y vea lo que dice ahí, son las condiciones para cumplir la restauración. O sea que siempre nuestro Padre ha dicho, ¿quieres que te vaya bien? Obedece todo lo que yo te digo. Y si no lo obedeces, te va a ir mal. Pero aún así, si eres desobediente, la misericordia te hará regresar. Por eso es que el día de hoy, por ahí platicábamos hace poco mi esposa y yo de que la urgencia de poder compartir con gente que no entiende esto, lo que nosotros estamos entendiendo. Pero también decimos, pues Dios llamará a los que son suyos, las ovejas oirán la voz. O sea, no es algo que nosotros va a depender de nosotros, sino realmente el Señor está haciendo su trabajo y los que son hijos van a escuchar la voz. Amén. Vea lo que dice el verso 3 y 4. Entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Yahweh tu Dios y de ahí te tomará. Vea, ya había una promesa desde el tiempo de Moisés. Si fallan, van a ser esparcidos, pero de ahí serán llamados de nuevo para formar este pueblo que hoy entendemos que es la casa de Israel. Ahora vaya conmigo a Isaías capítulo 11, versículo 11 y 12, porque de esto hay muchos pasajes, solo quiero que los tenga presentes. Por si algún día le cuestionan, ¿y tú, de dónde acá tú te identificas con la casa de Israel?
Bueno, porque hay una promesa de restauración y nosotros estamos siendo parte, estamos siendo testigos de ese llamado que nuestro Abba está haciendo a las naciones, ¿verdad? Desde lo más recóndito de la tierra, dice, seríamos llamados. Y esto es lo que estamos viendo hoy ante nuestros ojos. Isaías capítulo 11, vea lo que dice el verso 11 y 12. ¿Ya lo tiene? A ver, ahora sí que usamos la Biblia rápido. Isaías 11, 11 y 12 dice: asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. ¿Se ve? Entonces no es algo fuera de contexto que hoy de diferentes naciones y de diferentes culturas estemos regresando a casa. Y esto es parte de la promesa que estaba establecido. Vean otra vez más, ahí en Jeremías 16:15, vamos a leer otros 3 pasajes más para cerrar con esto, porque hay muchos más. Y vea lo que dice hablando de esta promesa de restauración. Sino vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde les había arrojado, y los volverá a su tierra, la cual dio a sus padres. Y ahí pudiéramos seguir leyendo 23. Leamos ahora Jeremías 23:3. Vea, son pasajes que van en el mismo sentido. Jeremías 23:3. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Ahora entiende, ahí dice también las ovejas. ¿Cuáles son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Pues toda la plenitud de los gentiles que proviene de la casa de Israel o de Efraín, que nos habíamos extraviado. Y vamos a leer finalmente el pasaje de Sofonías, capítulo 3, verso 20. A ver, Sofonías no es un libro muy común, pero lo encontramos. Sofonías 3:20. Bien, ¿ya lo encontraron? A ver, les damos tiempo. Antes de Ageo está Sofonías y después de Habacuc, para que no se pierda. Y dice: en aquel tiempo yo traeré, dice, en aquel tiempo os reuniré, yo pues os pondré por renombre y por alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Yahweh. Entonces, estos son solo algunos pasajes que podemos citar de cómo hay una promesa de restauración final para la casa de Israel. Ahora quisiera abrir aquí un paréntesis para que comentemos cómo nos sentimos a poder identificarnos ahora nuestra identidad con la casa de Israel. Cuando anteriormente normalmente decíamos somos cristianos, ¿no? Cristianos, y ahora si nos dicen ¿qué son ustedes? Bueno, somos parte de ese pueblo, la casa de Israel, que está siendo restaurada. Amén. ¿Qué dicen al respecto? A ver, me gustaría escuchar opiniones y cómo se siente eso. Porque no crean, es un cambio de identidad que uno dice, caray, ahora nos identificamos con Israel, con la plenitud de los gentiles, ¿verdad? De tal manera que Yeshua vino a restaurar y hacer volver a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ahí estamos incluidos nosotros. ¿Cómo les hace sentir eso, esa nueva identidad? ¿Y usted cree que la gente que no conoce esta perspectiva lo puede entender? Porque de ahí está la clave, ¿no? Decir ahora, ¿cómo puedo justificar mi identidad sin que me vean como un loco? ¿Qué pasa? ¿Ya no eres cristiano? Bueno, ¿ahora qué eres?
¿Qué opinan? A ver, ¿alguien ha tenido una experiencia? Supongo que sí, ¿no? Al compartir y que le dicen, pues tú, ¿qué eres ahora? Entonces, vean cómo hay que asimilar primero nosotros nuestra identidad y cómo transmitirlo para que la gente al menos no nos vea como gente extraña, o que estamos fuera del contexto de lo que para ellos es correcto. ¿Alguien más que quiera opinar? Porque esto es nuestra identidad. Fue alguna reflexión corta, pero para reafirmar más con la Escritura cómo nos identificamos en el tiempo histórico y hasta el día de hoy como parte de esa restauración final que nuestro Padre está teniendo al final de los tiempos. Y estamos viéndolo nosotros ahora, vean, después de cientos de años que la casa de Israel estuvo perdida, y todo esto lo sabemos comenzó, ¿verdad?, hace poco más de 70 años con el retorno y el establecimiento del Estado de Israel. Pero en poco tiempo, más de 2 millones, ¿verdad?, de judíos de diferentes partes del mundo, pero no solo la casa de Judá, sino también ahora, con esta restauración de las raíces hebreas, pues la casa de Israel se está completando dentro de las naciones. Así es de que es realmente, esto también debemos de tomarlo en cuenta, porque en el pasaje que leímos de Jeremías dice que serán las ovejas llamadas y será un rebaño y seguirá creciendo. Ahorita quizás nos veamos, somos poquitos, pero si lo vemos en un contexto más amplio, ¿cuánta gente el Señor está llamando cada día? Y va a ir creciendo, eso téngalo por seguro, porque es la promesa que está establecida ahí, que ese pueblo se irá acrecentando. Amén. Amén. Tantos profetas que están en las Escrituras y todo se resume en esto, ¿verdad? Sí. De que un día íbamos a ser otra vez reunidos como pueblo, ¿verdad? Uh-huh. Y yo creo que aquí se cumple todo eso. Lo que usted ahorita nos comparte es eso, todo lo que los profetas escribieron. Y como decía, todo tiene una, o sea, hay promesas que tenemos que obedecer. Claro. Y aquí, esta promesa que a lo mejor muchos ya la hemos entendido, entendemos la profecía, bueno, lo que hay que hacer entonces es el arrepentimiento, porque todo está condicionado si te arrepentieres, si te volvieres a tu Elohim. Entonces, nuestro principal objetivo es hacer teshuvá, arrepentirnos cada día de no obedecer para estar en ese cumplimiento de la profecía, porque es ahí donde se cumple, ¿verdad? Sí, y hay una condición, siempre eso hay que entenderlo. Anteriormente hacíamos demasiado énfasis en la gracia y algunos se excedían, ¿no? Entendiendo como que pura bendición y nada de cumplir. Y hoy entendemos que las promesas de Dios, de nuestro Padre, están condicionadas. ¿Alguien más que quiera participar? Digo, porque es nuestra identidad, esto que estamos compartiendo, Gabriel. Incluso el problema que se está dando con la cristiandad es la lucha entre si obedecemos o no obedecemos los mandamientos, y luego confunden que nosotros cumplimos los mandamientos para salvación, y el mismo pasaje que has explicado ahorita, ¿sí?, nos señala cuál es el motivo por el cual el Señor quiere que volvamos. Y me llama mucho la atención cuando podemos ver el verso 6 en ese capítulo 30, porque a veces es la pregunta del millón, de que si nos vamos a circuncidar. Deuteronomio 30. Dice claramente aquí, Yahweh tu Dios circuncidará tu corazón, así claro, tu corazón y el corazón de tu simiente, para que ames a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y luego seguimos, y Yahweh pondrá todas estas maldiciones sobre tus enemigos que te persiguieron, y tú volverás y oirás la voz de Yahweh, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Para qué? Porque Yahweh tu Dios te hará abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado, en el fruto de la tierra, para bien, porque Yahweh volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera en que se gozó sobre tus padres. Cuando oyeres la voz de Yahweh tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en la Torá, cuando te convirtieres a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y luego ya más finalizo con en el verso 16, porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Dios, que andes en sus caminos, en sus mandamientos, en sus estatutos, en sus derechos, para que vivas y seas multiplicado. Y Yahweh tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseer.
Entonces, Ahí y ese están. es el problema que tenemos, que no, o sea, estamos en una pelea, pero nosotros ya sabemos para qué quiere el Señor que cumplamos sus ordenanzas. ¿Para qué? Para que vivamos y vivamos bien para testimonio de su gloria. Así es. Ahora son mandamientos de vida, lo que la gente entiende como mandamientos lo ve desde forma negativa, ¿no? Como un cumplir, como algo legalizar todo y hacerlo difícil. Pero realmente la bendición pues se obtiene con la obediencia. Muy bien. Me gustaría aprovechar, digo, hoy que están nuestros hermanos de visita, porque vean, es importante pues saber, algunos vamos en un proceso más atrás, otros más de más tiempo, pero lo cierto es que Dios, nuestro Padre está llamando de diferentes lugares. Cada uno tendrá una experiencia distinta, pero lo cierto es que está unificando a su pueblo. Y cuánta más gente, ¿verdad? Podemos por ahí, digo, ir contactando que están en ese mismo proceso. Y de algunos, porque ya había cierta insatisfacción, ¿verdad? De lo que estábamos practicando y creyendo, y cada vez, por desgracia, mucho del cristianismo tradicional se va pues contaminando cada vez más, y el afán nuestro pues es volver a las raíces, volver a casa, y en ese proceso, bueno, pues estamos aprendiendo. Sí, Tina. Escuchaba el otro día en el radio una predicación y me imagino que es un pastor que está teniendo revelación sobre todo esto, y él le hablaba a la gente acerca de la importancia del pueblo de Israel, Sí. que debe de empezar a voltear a ver al pueblo de Israel. Y puntualizó él en que dice, si los cristianos creen que la promesa hacia el pueblo de Israel Dios la eliminó, dice que les hace pensar que las promesas que ellos han tomado como suyas, dice, también las va a eliminar. Dice, si lo pudo hacer con el pueblo de Israel, pues a lo mejor con los cristianos también. Sí. Entonces dice, no, a lo mejor nos han puesto a pensar en esa idea de que, bueno, si ellos creen que lo hizo con el pueblo de Israel, ¿por qué no la voy a hacer con ellos? Así es. Entonces dice, hay que empezar a regresar, por eso dice, es importante regresar y ver que no es, o sea, no se ha roto esa promesa. O sea, Así es, siguen vigentes. Y estamos nosotros incluidos. Bien. Bueno, pues esta ha sido mi reflexión. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.